Muchas gracias a ti, Javier. Es un gran placer y un honor para mí de poder hablar aquí de un tema que me interesa mucho y de aprender mucho también sobre Greco y el mundo contemporáneo. Entonces, primero les ruego disculpar mi acento, que es horrible, lo sé. No lo puedo cambiar, es demasiado tarde. Entonces, lo que vamos a ver juntos es cómo en 1800, en Francia, no se sabía nada de Greco, ni se sabía ni quién era, no había nada de escrito, nada. Y un siglo después, el Greco es un mito. En Francia es la persona, bueno, en el mercado todos están queriendo comprar, se escribe mucho sobre él. Entonces vamos a ver esta subida que se ha hecho a lo largo del siglo XIX y lo vamos a ver sobre todo bajo dos ejes. El primero, el del coleccionismo, y el segundo, los escritos sobre el Greco. Entonces, al principio he escrito un poco las cosas para que os acostumbréis a mi acento, pero después ya me he puesto un poco más perezosa. Tomamos los primeros 20 años y empezamos antes de las guerras napoleónicas. Hay un momento que hubiera podido ser importante, es el viaje del gran mercante francés Jean-Baptiste Lebrun en España a buscar pinturas, y es un viaje bastante largo, de marzo a noviembre de 1807, cuando encuentra a Quille, pero sobre todo cuando está buscando por todas partes pinturas. Pero nunca se pone la cuestión de un Greco. No va a Toledo cuando va en muchos pueblos y nunca, no se ve ni en su, ni en los archivos, ni en lo que ha publicado, ninguna mención. Deja España sin saber quién es Greco. La segunda cosa, la hemos mencionado un poco ayer, lo del regalo, que cuando José Napoleón ha tomado el poder aquí, ha decidido mandar, que su hermano le ha dicho, me mandas un regalo. Y entonces la gente aquí ha buscado pinturas. Yo personalmente no estoy muy convencida del papel de Quille, porque Quille había aprendido todo de Lebrun. Y por ejemplo, un día tendremos que ver detrás de los catálogos de colecciones que ha hecho, por ejemplo, el de la colección Godoy, lo que Lebrun había hecho antes. Entonces, de todas maneras, la coronación de la Virgen se ha quedado en el Palacio Real. Llegamos a una cosa mucho más seria, lo de los robos de los franceses durante las guerras napoleónicas. A mi parecer, no he encontrado ninguna noticia. Pero esto no es de que porque Toledo no hubiera sido tomada y, como decir, saqueada. No. Ustedes saben muy bien que las guerras napoleónicas han sido muy duras en Toledo, en la región de Toledo, con muchas batallas también. Y el primer general que estuvo acá era el general Dupont, que muy conocidos por los saqueos. Al final, antes de que sacaron, que las autoridades sacaron unas pinturas, lo que han hecho sobre todo en Toledo es un saqueo puro, de destruir, de tomar todo lo que era la orfebrería, pero de pinturas parece que no. Y llegamos a la última mención de esto, cuando Frédéric Quille, vuelto en Francia, viviendo en casa de, Lebrun se había muerto y Quille vivía en casa sin pagar el alquiler, por supuesto, y escribe un diccionario de peintre español
donde no hace ninguna mención de Greco. Entonces, vamos a ver ahora, he puesto unas fechas históricas que me parecen importantes. Voy a ver ahora cómo en la década de los 20 hay unas cosas que empiezan. Vamos a ver unas menciones en subastas, pero primero os tenéis que acordar que en 1823 esta expedición totalmente romántica y muy loca de los hijos de San Luis, que vienen a ayudar a Fernando aquí. Y entre ellos hay dos jóvenes que van a ser muy importantes para nosotros. Hay el barón Taylor y hay Louis Viardot. Entonces lo tenemos que recordar porque estos dos son importantes. Y la primera persona que destaca es la del barón Taylor. Y voy a matizar un poco lo que podemos entender de él ahora, para únicamente decir que este barón Taylor, que era de origen inglés y francesa, era un hombre de, ¿cómo decir? Como ahora un alto funcionario. No era funcionario, pero era un hombre con el sentido del Estado, el sentido del deber, muy, muy profundo. Pero al mismo tiempo le gustaba mucho el patrimonio. Entonces había empezado con un viaje pintoresco en Francia, pero ya en 1826, después de su experiencia en la expedición de los hijos de San Luis, publicó la primera parte de su viaje pintoresco en España, que acaba de ser publicado aquí en España, sin las cosas de pintura. Pero quiero decir que es un hombre que conoce muy bien a España, como se podía conocer a este momento. Y únicamente para hacer la nota romántica, el hecho de que en 1830 al teatro Víctor Hugo estrena su Hernani, que por supuesto se pasa en España, y hay toda la batalla. Entonces España se empieza a conocer bastante, y vamos a ver que los dos, no voy a dilatarme sobre esto, pero los dos que van a ser importantes para la Galería Louis-Philippe son Taylor y Viardot. Esperando por esto, ¿cómo tenemos que hacer para ver si se conoce Greco? Bueno, tomar los catálogos de subasta. Tenemos una ayuda muy bonita que está aquí, un manuscrito de la biblioteca del Museo del Prado, el catálogo que Soulier, un francés, ha hecho a finales del 19 con muchos, no todos, pero muchos catálogos de subastas recorriendo toda la pintura española. Entonces le tengo que rendir homenaje porque sin él creo que no hubiera empezado el trabajo. Pero ya no está, este catálogo que salgo aquí, ya no está en Soulier, y lo encontré por casualidad, una pintura que sale en enero de 1820, Domenico Greco, y El Salvador con la corona de espinas, que después se encuentra más al final del siglo, y vamos a llegar al final del siglo, en la colección del rey Carlos I. No hubiera tenido que poner, en el 1945 era Carlos II. Y esta pintura, a no ser de que me equivoque, está de momento, no se sabe muy bien dónde está. Pero lo interesante, no sé si es un verdadero Greco o no, pero lo interesante es que es el primer Greco en Francia. No exactamente, porque en el 18 teníamos en Francia el retrato de Palladio, que decimos es de Palladio, ya no es de Palladio, pero se consideraba un Tintoretto. Entonces era un Greco que no sabía que era Greco, y ya se había salido por finales del siglo. Otras pequeñas subastas así que salen, y
y muy rápidamente con el problema de las copias posibles. La Neuville es un mercader y tú habías hablado, el señor Martínez había hablado de la subasta de Renval, que es una subasta muy interesante, que no es tampoco en Soulier, y Renval había sido embajador de Francia durante 6 años y murió en la granja. Entonces, su colección, que es muy buena, se vende en Francia y hay aparentemente un greco, Tobias Yeranger, vendido en 200 francos, lo que no es nada mal para el momento. Pero esto entonces es todo lo que tenemos. Y llegamos al grande momento, al primer grande momento, que es el que empieza con la reunión de obras para la Galería Española, la decisión de la Galería Española, tiene otro punto muy importante, la subasta de la Galería Aguado, exiliado en Francia, y tenemos 2 libros, bueno, un libro, sobre todo el de Biardo, y un acontecimiento histórico que muestra la intensidad de la relación entre la familia de Orleans y la familia real española, la boda de la infanta María Luisa con uno de los hijos de Luis Felipe. Entonces, ya sabéis todos lo que es la Galería Louis-Philippe, esta idea que ciertamente viene de Taylor, con todo su empuje su interés para España, pero también de Viardot. Y Viardot era un tipo de hombre que era siempre cerca del poder. De que en este Louvre había únicamente 8 pinturas españolas. Al principio, cuando se hace el proyecto, todavía las leyes de desamortización no han empezado. Entonces, no voy a hacer todo el recorrido, pero aquí os enseño las 3 personalidades principales. El barón Taylor, que es el encargado, y es el que tiene las conexiones en Madrid, porque ya conoce José de Madrazo, ya conoce toda la gente intelectual de Madrid. Y se apoya sobre todo, y esto hay un libro de Guinard, un historiador francés, que es uno de los más bonitos libros, es Dauzat y Blanchard, peintre de l'Espagne romantique. Y entonces Dauzat es un pintor que viaja mucho, como lo podéis ver con este autorretrato, y que ya conoce bastante España, pero está todavía fijado en Francia. Cuando el último, Pharamond Blanchard, va a volver después a Francia, pero estaba viviendo en España, entre Sevilla, Madrid y Toledo, durante 10 años ya. Entonces, este Blanchard es muy importante porque es él que sabe a dónde encontrar las cosas. Como ya nos lo ha enseñado ayer el señor Martínez, y voy a ir muy rápidamente sobre esto, hay 3 tipos de búsqueda para, al final, 9 obras, lo que es nada si comparamos con los 45 Murillo, los 20 Velázquez y no sé cuántos 30 Zurbarán. Pero, entonces, hay directamente en Toledo, y esto es Blanchard, Dauzat que finaliza la compra, pero es Blanchard que lo ha encontrado. El Cristo en la cruz de las Jerónimas, con la Madre Superior tan contenta de tener un poco de dinero y de vender por fin esta obra. Y ya para la adoración de los pastores, que viene del retablo de Doña María de Aragón, ya se habían ido todos los paneles a la iglesia de San Felipe en Madrid, pero se había olvidado en las cocheras del antiguo convento.
Y José Bueno no se había olvidado de esto. ¿Os acordáis? Es un restaurador, pero también un poco vendedor. Y veis aquí los precios, 12.000 reales. Bueno, para mí no estoy muy buena con los precios, pero sé que, por ejemplo, cuando Lebrun quería comprar la Inmaculada de los Venerables, era 20.000 reales. 20.000 reales era la suma más importante. Entonces esto ya no es nada mal, lo han pagado bien. Y después, bueno, en Madrid ya hemos visto ayer que no sé cómo decirlo porque ya no era una colección, todo lo que había amalgado el viejísimo al momento Serafino de la Huerta, había 2 pinturas y os tenéis que fijar ahora sobre cómo se llamaban estas pinturas. Retrato de la hija del Greco, nada de Dama al Arminio, y retrato del Greco mismo. Entonces, el primer Greco que han visto los franceses es un hombre guapo, joven, perfecto, elegante, no es el viejo Greco de la Pentecostés. Entonces, esto, y había todavía 2 otros, uno de un tal Gabriel Bermúdez y el retrato de Pompeo Leoni, no se sabe de quién es. Entonces, y un último, muy importante, la adoración del nombre de Jesús. Esta, que es la reducción que está en Londres ahora, que tiene una historia muy importante porque viene de la colección Méndez de Haro, después en la colección Alba, había sido desvinculada con la muerte de la duquesa, muy probablemente, pero no tenemos constancia de su presencia en los archivos Alba hasta la muerte del marido de la duquesa, no me acuerdo cómo se llama, el duque número 13. Y el 14 duque, que muere en 1835, que había empezado a reconstruir una colección, probablemente se había quedado con esta pintura y supongo que veremos después, pero no lo puedo asegurar. Lo que es interesante es que así tenemos ahora sobre los 9 Greco que han ido a la Galería Luis Felipe, tenemos 7 que son identificados, que es la mejor proporción para todas las pinturas del Louvre. Y además va a ser el pintor, ¿sabes? Muchas de sus pinturas van a volver a Francia después de la subasta. Bueno, ya están todo colgado, estamos en septiembre de 1837, se va a inaugurar a primeros días de enero y viene la prensa. Viene la prensa, que ya hay prensa. Primero hay un libreto, Notice de tableau de la Galerie Española, que da una biografía de los pintores. Bueno, esta no se puede decir que va muy lejos, porque, tenemos la fecha de Toledo, el elemento de que es arquitecto, enterrado aquí, y Tristán y Orente. Nada más. Y por supuesto que los periodistas no conocen ni a Sean Bermúdez ni a Palomino. Entonces, cuando hacemos la reseña, y la he hecho para más revistas, pero ya os enseño las más importantes, y aquí es lo que vemos. Por ejemplo, en la Revue de Le Monde, que era la gran revista y que como tal había tenido acceso muy de antemano a la colección, y Blas hace un artículo de 15 páginas, nada sobre Greco, casi todo sobre
Velázquez y deja un poco a Murillo. Delescluze es un abogado, un hombre que de grande cultura, cita únicamente, bueno, una vez a Greco, como si tenía una lista. En el Magazine Pictoresque únicamente así, y lo peor es, bueno, la Revue de París, que era la gran revista, nada, únicamente numeración, y Huard, el Journal des Artistes, y hay algo como, al final, hay algo como 70 páginas en varias publicaciones sobre el Museo Español, nada de Greco. El Constitucional, nada de Greco. Y el Constitucional era bastante cerca de los intereses de ¿cómo se llama?, de Taylor. Entonces, llegamos al 3 meses antes de la apertura, bueno, a estos mismo momento, las únicas cotaciones, la más importante que tenemos en el Journal des Artistes, y ya tenemos, Teotocco Puli, demasiado orgulloso, va a terminar sus días loco. No se sabe de dónde sale. No se sabe de dónde sale. Y la otra cosa es que este loco, bueno, lo único que le va bien, se vuelve bien cuando puede pintar a su hija. Entonces, nos imaginamos, bueno, tienen el retrato de la hija, de la misma edad del que suponen ser el retrato del Greco joven, y así van las cosas. Estamos al 11 de septiembre, y entonces hay un jovencísimo, Théophile Gautier. Os he puesto la foto para que os acordáis que a este momento es muy joven, tiene únicamente unos 25 años y no es el viejo enorme Gautier del final. Es el joven Gautier de la batalla de Hernani, todavía no ha ido a España, pero desde hace un año este joven, que es un periodista fantástico, pero de realidad nada. Y entonces se toma la idea que ha visto en el periódico du Journal de l'Artiste, y bueno, no lo vais a leer porque casi es demasiado erótico, pero hay toda una descripción de la belleza de esta chica, la hija del Greco, que es tan bonito que al final, ¿por qué? ¿Por qué ha sido loco al final? Y la conclusión de Gautier es que porque cuando tienes una hija tan bonita, bueno, es fatal ser el padre, porque preferiría ser el amante o el marido, pero no el padre. Entonces, no estamos en cosas muy serias. Pero es el único, este Juvinal. Juvinal es un hombre muy serio, es un medievalista, un especialista en medallas, y también escribe sobre, bueno, lo que era el texto más importante, un libreto sobre la exposición, y crack, habla de nuevo de la folía de... entonces, todo esto no tiene ninguna base. Lo mejor, pero le ha tomado un año para escribirlo, es Henri Berthoud en La Presse, que es un gran periódico, un diario, que bueno, ya no es la hija, pero es la chica de la pastelería. Tan bonita que Greco lo ha hecho. Entonces, la gente no ha visto a los grandes retratos. Los grandes retratos que había, los que se han enseñado, ni siquiera la grande que podría ser el punto de partida de la supuesta locura, el retrato de Doña María de Aragón. No se lo has visto. Poco más tarde hay una cosa interesante en Le Temps, es el primero que habla de su estilo, diciendo que los colores las pone de una manera un poco rara, pero es muy divertido porque dice que, bueno, se mueven por todas partes y se rompen. Es una muy bonita sentencia, pero a él no le gusta porque
le cansa esto. Y entonces, aquí está la colección. Esto es la prensa durante un año, creo que es toda la prensa sobre la personalidad de Greco. Entonces la gente iba a ver Velázquez, toda esa, y había un poco. Hacemos un primer apartado, porque al volver en Francia, el barón Taylor tiene con él, ha comprado unos 5 Greco. Y aquí os he puesto el catálogo de la subasta de 1880, porque él vive muchos años. Muere, casi tiene 90. Entonces, él se ha conservado los cuadros toda su vida. Y era un hombre muy discreto. Este tipo de hombre que, era un académico, se ocupaba del teatro, tenía círculos de amigos, pero, ¿cómo decir? Tiene muchos amigos, pero es solitario. Entonces, su colección, y como Javier lo ha enseñado, su colección ha tenido que ser vista, por ejemplo, por Manet. Pero no era, nadie habla de ello en la prensa, y como todavía no estaba tampoco en Soulier, ha sido ¿cómo se llama? Cuando tienes suerte de encontrarlo. Y aquí, volveremos, pero podéis ver cómo esto no es un catálogo de subasta de 1880. Mira cómo está escrito Greco, no hay nada. Y lo que todavía no he podido estudiar ni encontrar, sobre todo, es dónde las ha encontrado. Todos estos cuadros son más bien de media proporciones, y hay unos que son recuerdos, otros que pueden ser del taller. Entonces, no voy a discutir esto, pero tenía el martirio de San Mauricio, del taller que está ahora en Bucarest. Tenía, you have to be careful. Tenéis que tener cuidado, que el San Martín no es el gran San Martín de Washington que está aquí en la exposición, es un pequeño que está en la parte melón de la colección de Washington. Pero lo tenía, y tenía después, la Encarnación, la Anunciación, que ya la conocéis muy bien, y tenía también una Santa Familia que se ha ido en la colección real de Rumanía, que vais a ver todo el tiempo, porque se hace en Francia a finales del siglo, y tenía también un San Francisco. Entonces, con un catálogo tan pobre, ¿cómo se puede hacer para estar segura de que son de Taylor? Es que porque después los que han comprado de la colección Taylor eran tan contentos de haberlo comprado de un hombre tan importante que ponían, proviene de la colección Taylor. Entonces esto, porque nadie ha hablado de esto. Entonces, para los parisinos, la Galería Española, para el señor Taylor y sus amigos en su hotel de la Nouvelle-Athènes, esta pequeña colección. Y queda también otra pintura que creo que es más un problema para los franceses que los españoles. Aquí tenéis estas dos famosas pequeñas pinturas del Greco, estos dos pequeños recuerdos de que ya hemos hablado mucho, cuando formaban pareja juntos en la colección Alba. Sabemos que Taylor compró en Madrid y está en la colección Luis Felipe. Pero el expolio no está en la colección Felipe. Y hemos tenido una leyenda durante mucho tiempo que esta pintura pertenecía
a la colección a Delacroix. Y Delacroix, que nunca ha tenido una colección, ya se ponía en el gran colector. Y se oye siempre, siempre, siempre se oye la cosa. Entonces, no quiero, porque esto no es mi carácter de nada, ¿eh? No quiero decir, Cosillo se ha equivocado. ¿Eh? No, esto no lo quiero hacer, porque el libro es tan fantástico que, bueno, yo no me atrevo, sería estúpido. Pero cuando Cosillo ha escrito su primer libro, la primera edición, en 1980, es el momento de la subasta de Cher Ami, en la cual en París estaba esta colección. Y supongo que él trabajaba con gente que le daba informaciones. Y entonces el pobre ¿sabes? Pone, perteneció a Delacroix, adquirido en la venta de su testamentario Baron Schwetter, por recomendación del pintor Degas. Pero si vamos un poco más arriba, vemos, aquí es la subasta de Schwetter. No se dice nada de Delacroix. Y aquí es el catálogo en 1908 de la subasta de Cher Ami, que era el propietario. Y Cher Ami dice únicamente que la pintura era en la posesión del amigo de Delacroix. Entonces, se ve muy bien cómo es un error que hacemos todos. Además, en una lengua extranjera, así puedo decir todo lo que quiero, es de mezclar informaciones. Y ha mezclado dos informaciones. El hecho de que este retrato por Delacroix, de Schwetter, que era un gran amigo de Delacroix, de Schwetter era en la colección Degas. Degas lo compró a la subasta a la muerte de Schwetter, y después ha mezclado amigo, y se ha olvidado de la palabra amigo y ha dicho era de Delacroix. Bueno, no es importante porque al final la pintura era en el círculo de Delacroix, de todos estos. Lo que sabemos es que Taylor conocía a Schwetter, que era un joven artista, un aristócrata, especialista en el paisaje, y es muy posible, pero no lo sé, de que Taylor haya vendido este cuadro a un momento a Schwetter. No sé más, no sé más de esto, pero primero de las tres vacas sagradas que ponemos siempre, ¿sabes?, frente a Greco, decimos siempre a Delacroix, a Baudelaire. Vamos a ver que ni Delacroix ni Baudelaire ha interferido. Os recuerdo que Delacroix ha venido un fin de semana en España desde Marruecos, y donde ha pintado mucho, pero era Sevilla. Nunca ha ido en países como Madrid o Toledo. Entonces, la colección ha abierto, la Galería Louis-Philippe, hay mucha gente que viene, y al mismo tiempo hay otra colección de la cual ya hemos hablado y voy a ir muy rápidamente sobre esto, que es la colección de un español, de un banquero muy rico, que se había exiliado en 1815 por ser afrancesado, naturalizado francés, y había hecho dos colecciones bastante tarde en su vida, y la segunda hecha a partir de, bueno, lo que ha pasado es que en 1837 ha sacado muchos cuadros de su colección, ha hecho una nueva durante 4 años, cuando compraba todas las pinturas que los generales, los soldados del imperio que ya se morían, bueno, y él compraba las pinturas así durante 4 o 5 años. Hay algo otro, es que este hombre estaba ligado con alguien en Sevilla y compraba copias.
pero adrede. Copias, por ejemplo, compraba, no sé, Murillos, que la multiplicación de los peces, cosas así. Entonces, es verdad que aparecen, y aquí os pongo un inédito, una vista de la Galería Aguado en París, que se reconoce, que es en el mercado parisino, y se reconoce porque se ve, perdón, mejor no tocar esto, porque veis aquí, el Murillo, aquí, arriba a izquierda. Entonces, al final, sí tenía que tener, y gracias porque yo lo había olvidado, pero nuestro compañero me nos lo ha enseñado, no la pintura, pero que cierto que en este grupo de 5 obras de Greco que tenía, había uno que tenía que ser bueno, el viejo, escribiendo, que la familia se ha quedado con él. Pero para mí lo más importante de la colección Aguado no es este solito Greco, es que es con la publicación de la galería. Aguado está lleno de vida, no quiere morir, pero publica una galería, un libro, lo que era muy nuevo también en Francia a esta época, con grabados de los mejores, y son grabados ya un poco fotografiados, de las mejores pinturas. No hay Greco en este libro de lujo, voy a decir, pero hay 3 páginas sobre el Greco. 3 páginas que se van a publicar de nuevo en un libro independiente a finales del año. Notice des peintres de l'Espagne par Louis Viardot. Y Louis Viardot es el que tenemos que tomar como el primer historiador un poco serio del arte español. No es el querido Théophile Gautier, que tiene demasiada imaginación para esto, es Viardot. Viardot, un abogado, un hombre muy serio que había viajado muchísimo, pero que era un verdadero hispanista, porque ha traducido, no sé si lo he puesto aquí, había traducido en 1826 El Quijote, escribiendo un primer libro, Études sur l'histoire des institutions et des beaux-arts, nada sobre Greco. Nada, hay sobre Velázquez, sobre Murillo, nada sobre Greco. Y cuando llega este libro, aquí tenéis un retrato de él, y también lo he puesto porque estamos en España, porque es el año que se casa con una chica que se llama Pauline García, y no sé si os suena algo, pero es la hermana de la Malibran, y era esta familia de cantantes de ópera, muy, muy conocidos, españoles, por supuesto. Entonces, las 3 páginas sobre Greco en el libro de Viardot son las primeras que recogen lo que dice Pacheco, Palomino y Sean Bermúdez. No dice nada nuevo, pero es hispanista. Bueno, y además las noticias se habían traducido un poco en Francia, pero es el primero que intenta dar a los franceses algo de comer sobre Greco. Empujando un poco, porque veis a la fin, enfin todo el partido que podía sacar de una bizarrería vraiment maladive. Entonces, se pone, bueno, es muy diplomático. Entonces, enfrente de él hay todos los románticos que son partidarios de que es loco. Entonces, él, bueno, enseña lo que se sabe de momento, más o menos verdadero, y pone esto. Entonces, esto es verdaderamente las primeras cosas que tenemos sobre la historia de
de la galería española y de la historia de España. Bueno, a Gautier no le va esto, es un poco triste. Y Gautier va en España en 1843. Este viaje que es muy divertido de leer, como todo lo que dice Gautier, es muy divertido. Parece que por la mañana ha dicho, bueno, me voy a Madrid, y se toma la diligencia 3 horas después, y Madrid sí va. Ve un poco el Museo del Prado, habla un poco del Museo del Prado. He olvidado decir que Viardot ha escrito un libro sobre el Museo Real. Pero nada de Greco. Y sí, la única mención, y esto yo no necesito su ayuda aquí, porque dice que en la Academia de San Fernando hay un entierro de Cristo, estoy de acuerdo, es la copia de la parte baja del entierro, es un boceto fantástico del mismo Greco con monjes haciendo penitencia. Yo no sé lo que es. Va a Toledo, hace una descripción de la catedral fantástica, Berruguete durante 3 páginas, Giordano 2 páginas, nada de Greco. Y acaba al Hospital Tavera. Y en lo que dice de las 2 pinturas, se ve que él, bueno, está muy impresionado. Está muy impresionado por los colores, l'ardente couleur des coloris, la vivacité des draperies. Y entonces lo que pinta tan bien como el Tiziano, esto le pone loco. Y entonces veis al final que lo poco que le quedaba de pensamiento, bueno, le ha dejado después de una pintura tan bonita. Entonces, muy poco serio. Y lo mismo, lo siento por la foto, y lo mismo con el bautismo de Cristo, que está aquí. Entonces, acabamos este periodo con la galería de Louis Philippe, la galería Guadot, ya no hay casi nada, y este conflicto entre Viardot y Gautier. Llega la revolución del 84 y 48 y el Segundo Imperio. Y el Segundo Imperio, bueno, uno se cree, como se ha casado el emperador con Eugenia de Montijo, ya España es muy de moda. Sí, en literatura, en cosas así, pero no tanto en arte, no tanto. Lo que vamos a ver, primero tenemos que acordarnos de que hay, como la colección de Luis Felipe había sido comprada con su moneda personal, con su monedero, ya él lo ha heredado, o más bien sus hijos, porque él se murió enseguida. Y los herederos vendieron la colección en Londres. Entonces ya no está en Francia. Lo interesante es que tenemos durante este periodo la formación de la mejor galería francesa de arte español. Bueno, la más fuerte, que es la de los hermanos Perrer. Y vamos a ver la venta de la colección Quinto, una venta de exiliado en España, y varios libros, varios viajes. Entonces, es un periodo muy intenso, sobre todo a principios de los años 60. Y voy a hablar un poco ahora de estos 2 hermanos que verdaderamente han sido, excelentes hombres de negocio, pero muy grandes, ¿cómo decir?, coleccionistas, y también hicieron donativos a los museos. Bueno, han tenido, desde el punto de vista del arte, una vida impecable. Estos 2 hermanos de familia judía, pero sentada en Burdeos, han hecho una fortuna
mucho de esto lo han hecho en España, porque eran sus inversiones en las líneas ferroviarias, sobre todo las del norte de España. Entonces venían ellos a España, pero tenían contactos. Y vamos a ver que uno de estos contactos es un joven hombre que trabaja en la ferroviaria española que se llama Paul Lefort. Vamos a ver que puede tener un papel. Y entonces, estos dos hombres, de una manera totalmente opuesta a lo que hacían las grandes colecciones del Segundo Imperio. Porque hay grandes colecciones, la colección Dino, la colección Portales, la colección Rothschild que empieza. Estos son los únicos, voy a decir, capitalistas ricos, que en su hotel de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, que es ahora el consulado de Inglaterra, viven juntos, bueno, son casados cada uno de su parte, pero tienen dos en el hotel. Hay la galería de Isaac y la galería del hermano, que ya me he olvidado cómo se llama, y que va a volver, Émile, pobre Émile. Tienen también la casa en Arcachon y tienen también, por supuesto, viñas en Burdeos. En su colección, la pintura española es muy importante. Hay más de 60 obras, pero la colección es de más de 400 obras, con una colección totalmente ecléctica, como se hacía a este momento. El peso más impresionante son las escuelas del norte, la 16, 18 de Holanda o de Flandes. Tienen también contemporáneos, pero son los únicos a tener estos españoles. Y estos españoles primero les han comprado a la subasta de la Galería Louis Philippe. Son los únicos franceses importantes que han comprado a la subasta, y nada mal. Nada mal, el Cristo en la cruz, la adoración de los pastores. Lo que nos permite también llegar a una cuestión que no vamos a arreglar hoy, pero que es interesante. A este momento, cuando compran la colección, los Perrer no son de nada hombres políticos, porque se dice, sí, eran judíos, pero han comprado esto porque eran diputados y lo han puesto en las iglesias de la Diputación o de la comarca. Pero no, porque fueron diputados únicamente una vez, en 1863, cuando toda la derecha francesa era diputada, y ya tenían las pinturas desde hace 10 años. Entonces hay una cuestión que es muy interesante, que en Francia es muy difícil de tocar el tema, muy difícil, casi imposible. Es lo del coleccionismo hebreo, pero sobre todo lo de la conversión del hebraísmo al catolicismo o al protestantismo, lo que ocurre muchas veces con estas grandes nuevas fortunas. Y todavía no he podido ir muy lejos en este tema. Pero, por ejemplo, los Rothschild nunca tienen una pintura religiosa. No van a comprar un retrato de un cardenal de Greco porque es un cardenal. En lugar de que estos compran, y esto es para la galería personal. Entonces es una cuestión interesante. Y por ejemplo, esta pintura que estaba en su colección, en 1863, cuando Isaac Perrer es diputado en los Pirineos Orientales y Émile cerca de Burdeos, y lo da para poner en el ayuntamiento de la ciudad, donde se va a quedar hasta que cierren, que haya la expulsión la separación del Estado y de la Iglesia en Francia
en 1905. Entonces tenemos estas pinturas y tenemos aquí pinturas que estas no sé, menos una, no sé muy bien de dónde vienen. La del centro ya la hemos comentado ayer. La han comprado. Yo entonces tengo que trabajar con mi compañero para aprender de este Ursáis que yo no conocía, porque lo único que yo tenía era Galería Ursáis, compra de 45 pinturas en un golpe en el 62, entonces en Sevilla. Entonces había buscado, pero no he encontrado. Entonces vamos a ver si encontramos más. Pero es de excelente categoría, y también este Gran Cristo de Brooklyn y el San Jerónimo. Entonces, para estos dos todavía yo no sé muy bien de dónde vienen. Lo que es interesante es que entre las dos personas que hay, entonces, que le ayudan, hay este Théophile Thoré. Y es la primera vez que vamos a ver que estas grandes colecciones tenían un hombre, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu trabajo? Muchas gracias. Un conservador. Y este conservador, y bueno, cuando miramos, es muy divertido porque cuando miramos a los que quieren la pintura española en Francia, o los que se interesan de verdad, hay una tendencia que no se espera, que es la tendencia republicana, ¿no? Que muchas veces estos son republicanos cometidos. No se sabe el lazo con España, pero es así. Y Théophile Thoré vais a encontrar muchas veces que se llama William Burger, porque había tenido que exiliarse y se había exiliado en Holanda, y donde había tomado el apellido William Burger. Es un periodista, es él que ha descubierto la personalidad de Vermeer, y sus escritos en la Gazette des Beaux-Arts, después cuando empieza la Gazette, sus escritos son estupendos. Y se ganaba la vida haciendo reseñas de las colecciones. Y entonces, también Paul Lefort, que ya hemos mencionado, trabaja con él. Lo muy divertido es que estos dos hombres vienen del mismo pueblo, de la Sarthe. Y hay un tercero que viene de un pueblo de la Sarthe, que es un lugar perdido de la Mancha. Y este tercero es un tal Évariste Furet. Évariste Furet no es conocido de nada en el medio de los hispanistas, pero ha sido uno de los primeros coleccionistas de primitivos. Entonces, la mayor parte de su colección ahora está en el Musée du Mans, pero es uno de los primeros que ha coleccionado el Trecento y todo esto. Y no se sabe cómo, porque, bueno, con Monsieur Laclotte, que algunos de vosotros van a conocer, estamos intentando encontrar lo más posible sobre su vida, porque tiene este excelente greco, muy impresionante, que nunca se ve, sobre todo que es en los Estados Unidos ahora. Y a la subasta de Furet en 1863 ha desaparecido hasta los años 1920, que reaparece en Francia. Entonces, ahora que hemos visto esto, vamos a llegar un poco más en el siglo y voy a ir un poco más deprisa, con la subasta de Quinto. La subasta de Quinto, que era el director del Museo de la Trinidad de Madrid, que se ha tenido que exiliar,
porque era, bueno, ya lo habían sacado del Museo de la Trinidad por mal comportamiento, y después porque era muy ligado a la reina Cristina. Entonces se exilia a Francia, donde muere de repente. A los 50 muere, dejando una mujer con 3 muy jóvenes niños. La viuda no quiere vender la colección, pero bueno, ya no tiene dinero. Entonces, lo que ha hecho es que ha intentado hacer trámites, y es más complicado, voy a pasar 2 minutos sobre esto. Ha tomado también un conservador, un tal Benjamin Goguet, no se sabe de dónde viene, no se sabe dónde va, pero este Benjamin Goguet se ocupaba de la colección de un inglés, John Bowes, que vivía en París porque la mujer cantaba a la ópera. Y John Bowes había decidido a finales de los 50, de los 1850, como no tenían niños, habían decidido de construir en el norte de Inglaterra, donde vivían, y es un lugar perdido de la Mancha también, Barnard Castle, este castillo enorme, que es un museo municipal. Y entonces, podía él, Bowes, ser interesado con comprar toda la colección de Quinto, porque no era tanto, el tema religioso no era un problema para él, porque quería educar a la gente. Y bueno, son protestantes, son todo lo que quieras, pero al fin y al cabo son cristianos, entonces si tienen una pintura de santo, vale. Parece que lo que le ha atrasado mucho es el hecho de que había 38 grecos en la colección. Y él no soportaba al greco. Y entonces hay una cosa interesante, es que ahora la pintura emblemática de este museo son las lágrimas de San Pedro, pero él las ha comprado 7 años después, cuando el Goguet, cuando Goguet ya había comprado por sí mismo toda una parte. Entonces, lo interesante, bueno, Bowes es muy interesante porque ha comprado 60 cuadros de la colección Quinto, pero únicamente un greco cuando había 38. Y lo divertido lo puedo hacer aquí, no lo puedo hacer al Bowes Museum. Lo divertido es de enseñar lo bueno que no ha tomado. Entonces, a este momento llega un hombre que todavía es muy poco conocido. Muy poco conocido porque su catálogo no está en Leurt. Bueno, hay muchos catálogos que faltan en Leurt. Es un ingeniero que se llama Alphonse Oudry, que era un ingeniero muy listo. Es uno de los que había inventado el puente nacional de Brest. Bueno, no tengo tiempo para hablar de lo inteligente que era. Había hecho fortuna, vivía mucho en Italia, pero era todavía muy joven, y se hacía construir un hotel cerca de donde está ahora la Torre Eiffel, cuando muere de repente. Su colección no es conocida de nada. Y ahora empezamos a conocer la española, pero la colección de pintura italiana y francesa, que es muy buena, la gente no la conoce. Son únicamente maestros antiguos, no había contemporáneos. Y en esta colección, que había comprado de Greco, este San Ildefonso, que está ahora en Washington, que lo compra directamente a la viuda, porque la viuda había dicho, bueno, vamos a hacer un catálogo y vamos a vender así porque no quiero que toda la gente sepa que tengo que vender. Ha comprado también, lo ha comprado
después a la subasta, no, he ido demasiado rápidamente, ha comprado esto porque después de 2 años la viuda ha dicho, bueno, tenemos que hacer una subasta, crack, compra este y compra este magnífico, magnífico. Después de la subasta, lo que quiere decir que el Gauguin, a la subasta, como la subasta ha ido muy mal con los Greco, el Gauguin se ha quedado, los ha comprado todos y durante años ha intentado venderlos. Entonces, tenemos que ver que con toda la gente que había en París, con todos los coleccionistas, bueno, de no comprar un cuadro así, que todavía había mucho camino que hacer. Vamos a ver aquí uno de los que ha comprado la subasta, y lo veremos si tenemos tiempo, es Henri Rochefort, el periodista Henri Rochefort, que llega por primera vez aquí y que vamos a ver después. Un inglés, Winterbottom, que compra el Saint-Louis que está ahora ha vuelto en Francia, en el Louvre, y Stirling Maxwell. Stirling Maxwell, el que ya se había hecho con la Dama del Armiño, viene por la subasta a París, he visto, he encontrado el papel que enseña que viene y se hace con este cuadro muy, muy bonito de la colección Quinto. Entonces, la colección Quinto da a Francia muchos cuadros, pero Francia no entiende muy bien lo que hay y toma mucho tiempo y hay unos que se marchan. Voy muy rápidamente sobre Manet, 1800, y su interés por esto. Aquí había puesto, pero no tengo tiempo. Lo que es muy interesante es cuando viene a Madrid y va a Toledo y dice, bueno, ya tú lo has dicho ayer, esto de que su obra es bizarra, pero los retratos son muy bonitos. Y Astruc, su amigo, le dice, y entonces, ¿por qué creer esta cosa tan estúpida dicha por Gautier? Entonces, se ve muy bien a la otra. Y una cosa muy interesante de este momento es que en Madrid encuentra en el difunto Hotel de París, encuentra a un joven muy rico, Théodore Duret, un propietario de Cognac, con quien hace amistad. Y Duret va a ser, gracias a este encuentro, va a proteger Manet, los impresionistas y todo esto. Y es gracias a Duret que tenemos que el Louvre, por fin, en 1893, tiene su primer San Francisco, que no es del Greco, pero no lo sabían al momento. Entonces ya eran muy contentos. Y Duret tenía también esto en su colección. Bueno, tengo que ir. Aquí hago una cosa un poco rápida y veo el tiempo. Javier, ¿me paras cuando...? ¿Me paras? Hemos hablado de este viaje de Garnier. Del arquitecto Garnier, que él está enviado a España por la emperatriz, porque está acabando la ópera y no sabe muy bien cómo hacer el techo. Bueno, y Garnier escribe todo en verso, es un tío muy simpático. Y Madrid, bueno, es encantado por el museo, encantado. Pero cuando llega a Toledo, lo que le gusta, y tenéis la traducción española aquí, lo que le gusta es la catedral. Y a un momento dice, le grand art se manifeste sans donner, y tout ici, bueno, está muy bien hecho, y a su lado todo está decolorado, Verones, este es sombrío, Velázquez, lo tienes. Entonces tenemos ganas de pensar que habla del expolio. No vamos a ver el techo de Jordán, pero pensar que habla del expolio. No se sabe, pero ¿por qué? Porque de repente en la catedral de Toledo habla de Veronés, habla de Velázquez. A ver. Bueno, y llegamos así a la
primera publicación muy importante desde Le Fort, de quien ya he hablado, en el libro de Charles Blanc, que era un poco como, aquí, ¿sabes? La libre enseñanza era un poco el mismo propósito. Pero la pintura española lo deja a Le Fort. Le Fort, bueno, habéis visto cómo cambia un poco el retrato de Jorge Manuel, es muy divertido, lo envejece un poco. Y es la primera publicación con grabados, el grabado que ha utilizado Cézanne, un grabado, aquí veis los otros, y, perdón, tú no tenías que estar aquí, y entonces, bueno, ha desaparecido una de las diapositivas, porque, sí, es el texto aquí, es en este medio de exaltación mística y naturalismo, de naturalismo religioso, que el Greco se ha transformado y ha dejado su bonita armonía visual. Bueno, es la primera vez que hay la palabra exaltación mística. Es la primera vez que Greco se ve bajo el lado, el aspecto religioso y naturalismo al mismo tiempo. Entonces esto es bastante importante. Bueno, si me dejáis 10 minutos, ¿no? ¿5? Dime. No, lo siento, es que yo no... ¿Qué opinas? Es la 1:15, la 2:15. 5 minutos. Entonces, voy a ir muy rápidamente. Esto lo quería enseñar porque es bastante interesante. Es que el primer museo de Francia a comprar una obra de Greco, bueno, lo ha comprado cuando ya no era un museo francés, pero un museo alemán, porque es en 1870 y es un conjunto, una amistad entre Bode y Robinson. ¿Sabes? Robinson, el responsable del Victorian Albert Museum en Londres. Robinson había ya dado al nuevo museo, estos ingleses mejores con los alemanes que con los franceses, había ya dado 2 pequeñas obras que pensaba de Greco, que no son. Pero Bode después compra a Robinson esta obra sin saber que es de Greco. Y es cuando lo limpiaron y es una obra fantástica. Es una obra fantástica. Entonces, en los años 70, 80, lo muy importante son las subastas. Las subastas que llegan una detrás de las otras. Última subasta no de un exiliado, pero de un hombre arruinado que ha sido muy rico como los Perret, pero las cosas van mal, y decide vender primero en Madrid. Por ejemplo, esto lo había, pero esto es demasiado complicado, lo voy a buscar. Y después vende en París. 2 veces en París, donde vivía, tenía una casa. Entonces son las subastas del Marqués de Salamanca. Hay esta obra de Madrazo, de la cual ya hemos hablado ayer, entonces la veo, esto no tengo tiempo. Y hay otro que es muy interesante, que es esta pintura que está en Brooklyn. Y en el catálogo Salamanca, bueno, no está identificada, parece como Última Cena. Pero hay un documento muy interesante para recoger la historia de las pinturas de Greco. Son los primeros catálogos de exposiciones. Y en 1913 hay una exposición en Londres. Y en esta ya dicen que pertenecía a Madrazo. Y entonces era en el lote de las pinturas de Madrazo que Salamanca se había hecho con esto. Y también hay en las fotos del Fondo Amatller hay otra referencia a esto.
Y parece en la subasta Salamanca, bueno, se pierde y acaba en una colección de la cual quería hablar, pero ya no voy a hablar porque es demasiado tarde. Subasta Perer. Los Perer están arruinados. Arruinados, el banco, el crédito mobiliario, ¡bang! Y ya tienen que vender todo. Bueno, venden después de haber hecho unos donativos, y al Louvre han hecho unos donativos muy buenos, al Museo de Burdeos también. Aquí tenéis una foto, no hay pintura española, pero es una foto hecha por un inglés, Big Man, de cómo estaban preparadas las cosas para la subasta de 1800, de la primera de 1868, donde se ven muchas... no hay pinturas españolas, aquí se ve el resto de la colección. Y llega a esta subasta un hombre muy interesante, Félix Bamberg. Félix Bamberg es un diplomático que viene de Bavaria, y que es diplomático para varios estados de Alemania, y después es cónsul honorífico, todo lo que queremos, y vive cerca de París, en Saint-Gratien, donde vive también la princesa Matilde. Y este hombre, hay una tercera persona que viene muy a menudo a Saint-Gratien, pero me ha costado mucho encontrarlo. Es el rey de Rumanía, Carol de Rumanía, que es amigo de Bamberg, es amigo de la princesa Matilde. Y entonces vamos a ver cómo la colección de Rumanía se ha hecho a partir de la subasta Perer por esta colección de Bamberg, que no sé si era una verdadera colección o si era una preparación para la colección del rey de Rumanía. Aquí veis el del medio. Si está en China ahora es porque cuando en 1945 hay cuadros que han desaparecido de la colección de Rumanía, y porque no lo compró, sí, no, fue de Bamberg, no sé cómo se ha hecho. Y también a esta colección Perer va a dos hermanos que viven en un pueblo de Picardía, que es un pueblo muy, muy importante porque he nacido justo al lado. Y entonces, estos hermanos Lavalard, el museo de Amiens ahora está hecho con su donación. Y también otro hombre interesante, Arago, que es un hombre político. Pero nunca en todo esto un gran coleccionista del mundo de la burguesía, de la alta burguesía, siempre políticos, aficionados extranjeros y artistas. Y esto de los artistas es muy importante porque creo que es Manet que ha empezado, el primero, y tengo que ir rápidamente a la subasta de Udry, cuando muere de repente Udry y su hermano vende. ¿Quién compra? Millet, el pintor de las campesinas y de la pobreza. Millet, una vez que ha hecho un poco de dinero, que le han dado la Legión de Honor, empieza a coleccionar. No mucho, pero dos obras de Greco muy importantes. Esta, y lo digo ahora porque acaso no voy a tener tiempo de ir hasta aquí, que Degas va a comprar después, y esta, que también Degas se va a hacer con él después, que él lo ha conservado, dice la historia, encima de su cama todo el resto de su vida. Entonces es muy interesante de ver como un pintor que nos parece tan lejos de Goya, de Greco, lo compra al final de su vida, pero en fin, lo compra. Y esta es la subasta Udry, y lo ha comprado Bamberg, fue de la colección de Rumanía, pero fue vendido en el 45. Y voy a acabar con la subasta de
en 2 minutos. Quería únicamente mencionar una vez más Astruc. Astruc, porque Astruc le hubiera tanto gustado tener una colección, pero no tiene ni una pela. Está pobre como todo. Mira, es la mujer que hace la cocina detrás, ¿no? Pero el pobre Astruc le hubiera gustado tanto, porque él va a España, vuelve con cuadros, se queda con los cuadros un poquitín, y después de un poquitín ya no tiene dinero y tiene que vender los cuadros. Entonces, la fábula que está en el Museo del Prado ahora viene de Astruc. Astruc la ha encontrado en España, ha venido a Francia, la ha conservado y este terrible Robinson con toda su manera que llega detrás y que se la toma. Entonces, el pobre se ha perdido así muchos cuadros, no los puedo poner todos. Por fin muere el barón Taylor y todo se va por la colección de Bamberg y después del rey de Rumanía. Que todo está hecho así. Entonces, todos estos son los cuadros que han pasado por Francia y que han hecho el fondo de la colección de Rumanía. Antes de parar, quiero únicamente enseñar algo, el papel de Rochefort, que es una vez más un periodista. Y un periodista que a la gente no le gusta este periodista, pero Manet lo pinta 2 veces. 2 veces pinta cuando sale de la prisión y todo esto. Y es Rochefort que se ha hecho con la Anunciación. Entonces, de la colección Taylor, esto no ha ido a Bamberg, no lo ha podido comprar Bamberg, porque Rochefort, no tengo los precios para esto, se ha hecho con esta. Y Rochefort se ha también comprado esta, pero como lo podéis ver, cada vez es Huntington, que después ha visto que el pobre Rochefort ya no podía conservar su dinero y compraba todo de Rochefort. Entonces, únicamente para acordaros que Degas, hasta su muerte en 1918, entonces entre 1894 y 1918, Degas era el propietario de estos 2 cuadros. Un último artista que compra Bona, y esto estamos en el sur de Francia ahora, con Bayona, y uno que yo quería absolutamente enseñar esta foto, es esta pintura porque me encanta, es una pintura de Degas, uno que tiene Greco en su colección, y enseña, se llama Los Amateurs. Y los 2 hombres, de un lado es Paul Lafont, de quien ya hemos hablado mucho, que ha escrito después con Barrés El secreto de Toledo, le ha ayudado mucho. Y el otro es Cherfis. Y Cherfis tenía una fábula de Greco que todavía no la hemos podido identificar. Entonces, creo que es mejor que me paro aquí, lo siento porque había todavía bastante, pero es demasiado. Entonces, podéis ver cómo hay obras muy interesantes de Greco que pasan por Francia, pero que hasta el final, la burguesía francesa, los coleccionistas clásicos no compran Greco y que siempre son extranjeros como Choukin, por ejemplo. Y después, una última cosa únicamente, para decir que obras así, yo he registrado 43 obras españolas que han ido directamente a mercaderes franceses, Durand-Ruel, Vollard, tengo todos los apellidos, Trotti, y para ir inmediatamente a América.
inmediatamente a América. Entonces, Francia, ¿sabes? De una cierta modo, es la élite intelectual que se ha interesado por Greco. No he hablado de nada. Este es muy interesante porque se marcha en plena guerra. Y no he hablado de los españoles, ¿no? Pero es la élite intelectual, periodistas, artistas, los extranjeros, pero Greco no gusta a la media clase francesa. Muchas gracias.